Cuánto amaste a tus enfermos, te diste por completo. Hola, queridos hermanos de Latinoamérica, de España y amigos en general. Reciban un cálido saludo fraterno de paz y bien. Les habla su hermana Marieli de Lima, ministra nacional de la Orden Franciscana Seglar de Venezuela. Les damos la más cordial bienvenida al evento que tenemos programado para hoy, dedicado a conocer a nuestro próximo beato, el doctor José Gregorio Hernández, seglar franciscano. Este día, 3 de noviembre, lo hemos escogido especialmente porque tal día como hoy, hace 28 años, nuestra hermana Manuela Mattioli partió al encuentro con su Padre Dios. Ella fue la primera ministra general de la OFS y trabajó intensamente por hacer que nuestra orden fuera una sola, viajando por todo el mundo con ese empeño. Así que conoceremos algunos datos de ella que mucho amó a nuestro hermano el doctor Hernández. El programa de este evento será como sigue. Primeramente, haremos una oración inicial. Luego, se desarrollarán las siguientes exposiciones. Primeramente, tendremos Vida y Vivencias Franciscanas, a cargo de María Consuelo y Chelita Núñez, madre e hija. La segunda exposición, Consuelo de Dios a los enfermos, a cargo de Fray Ramón Morillo. Tercera exposición, Visión de la espiritualidad de un franciscano seglar, a cargo del profesor Cristian Álvarez. Al culminar cada conferencia, ustedes podrán hacer preguntas a través de los respectivos chats de Zoom o de YouTube, según ustedes estén conectados. Dispongámonos pues y pongámonos en manos de Dios a través de esta hermosa oración de nuestro Padre San Francisco. Oh alto y glorioso Dios. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, sin más preámbulos, damos inicio a nuestra primera conferencia, Vida y Vivencias Franciscanas. Será desarrollada por nuestra hermana María Consuelo Núñez, quien profesó hace 20 años en la Fraternidad de la Merced. Es licenciada en Contaduría Pública, casada desde hace 13 años con José Ignacio Barbechi. Desde hace 4 años está residenciada en Argentina con su esposo y sus 3 hijos. Está dedicada a su familia y a profundizar en el estudio de la fe y la doctrina de la Iglesia Católica. La acompaña en esta conferencia nuestra hermana María Consuelo Chelito Queremel de Núñez, quien profesó en la Fraternidad de la Merced en el año de 1963, o sea, hace 57 años. En la actualidad, nuestra hermana Chelito es viceministra general en el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. Nuestra hermana Chelito vive en Caracas, tiene 3 hijos y 5 nietos, y ella destaca que enviudó hace apenas año y medio, luego de 50 años de matrimonio con Ricardo Núñez, a quien ella dedica esta exposición. Esta conferencia será compartida por madre e hija. Recibamos pues a nuestras hermanas María Consuelo y Chelito. Bueno, buenas tardes, hermanos todos, paz y bien. Esperamos que disfruten esta exposición tanto como nosotras dos hemos disfrutado preparándola, entusiasmadas como estamos de dar a conocer a nuestro hermano, el doctor José Gregorio Hernández. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a compartir estas imágenes y empezamos. José Gregorio Hernández nace el 26 de octubre de 1864 en Iznotú, un pueblo andino de clima fresco, de no más de 700 habitantes para ese entonces. Eso queda en el estado Trujillo, en Venezuela. Fue llamado así José Gregorio por su bisabuelo paterno.
Es el hijo mayor, ya que la primera hija que tuvo la pareja falleció cuando apenas tenía 7 meses de nacido. Su padre Benigno, que podemos ver en la foto, era muy respetado en el pueblo por su honestidad, su buen trato y su generosidad. Era dueño de una bodega o una pequeña tienda, una pulpería, donde incluso vendía productos farmacéuticos. Luego este negocio lo amplió, creando una posada, incluso una finca donde criaba ganado. Y llega a donar el terreno que luego utilizan para la construcción de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Su madre, Josefa Antonia, era una mujer fuerte, muy trabajadora como ama de casa e incluso colaboraba en el almacén de la bodega. Se ganó el cariño de todo el pueblo por sus obras de caridad, su amabilidad, su educación y su religiosidad. José Gregorio Hernández diría más tarde de su padre, que aprendió la práctica del bien y el estudio constante, y la virtud, la ciencia de Dios y la santa caridad de su madre. José Gregorio Hernández fue bautizado a los 3 meses de nacido, en otro pueblo a 33 kilómetros, pues no había cura en ese pueblo Isnotú. Es un viaje que hace a lomo de mula para aquella época. A sus 3 años, como luce más o menos en esta primera foto, y como era costumbre en aquel momento, fue confirmado. La educación que recibe, tanto académica como religiosa, comienza en el seno de su casa, por parte de su madre y por parte de su tía paterna, María Luisa. A diario rezaban en familia, el Ángelus, y su padre dirigía el rosario. Aquí podemos apreciar una foto de José Gregorio, más o menos a los 6 años de edad, junto a su tía María Luisa. A esa edad hace la primera comunión. A los 7 años muere su madre, a los pocos días de haber dado a luz a su 5º hermano. Por supuesto que este acontecimiento lo hace madurar de golpe. Él rezaba con muchísima devoción, no propia de su edad, todas las noches por su madre. A los 9 años comienza a ir a uno de los 2 únicos colegios que existían en el pueblo. Todos los días, después del colegio, visitaba la tumba de su madre. Comienza incluso la devoción a la Virgen de las Mercedes, luego de haber transcrito un devocionario que tenía su madre. Esta tía, María Luisa, es la que pasa a tomar las riendas de la casa. Incluso llega a mudarse otra tía, Sor Ana, que era una monja dominica, cuyo convento habían en ese momento clausurado, se muda con la familia. Bueno, quizás para nosotros es muy normal escuchar cuando leemos la vida de los santos, que siempre se diga que su amor, su fe a la religión lo aprendió de niño. Pero hay que recalcar que esto es verdad en la vida de José Gregorio. Y además se completa con esto el hecho de que hoy nos hace falta muchísimo entender cuán importante es esta educación en la familia, que crecen los niños sin ningún tipo de arraigo de su conocimiento de Dios y de los valores cristianos. Así que en su hogar fue verdaderamente donde él aprendió a orar, a amar a Dios y al prójimo. Su padre incluso era un hombre muy correcto, y se pueden decir muchas cosas, pero entre las que más destaca es el hecho de que cuando él enviuda, resulta que él hace repartición de bienes de todo lo que correspondía a su matrimonio, y aun cuando eran menores hijos, a cada quien le da pues lo que le correspondía por herencia. Y de eso está claramente atestiguado en los respectivos libros de registro pues, del pueblo. Se puede decir que ellos eran una familia un tanto holgada, ¿no? A los 4 años de fallecida su esposa, el papá se casa en segundas nupcias y en ese segundo matrimonio nacen otros 6 hijos. De tal manera que José Gregorio llega a contar con 11 hermanos.
Por cierto, 6 de ellos se mantuvieron célibes, como también fue el caso de José Gregorio. Y pudiéramos también hacer mención interesante de que él tuvo una hermana de ese segundo matrimonio de su papá, que a los 15 años ingresó como religiosa de clausura dominica en Puerto España, en Trinidad. También José Gregorio tuvo como él otro hermano que estudió medicina. Bueno, cuando José Gregorio tenía 13 años, su maestro le recomienda a su papá que lo mande a Caracas a estudiar por su gran habilidad que tenía por los estudios. Y es así cuando efectivamente emprende el viaje a la ciudad de Caracas. Aquí podemos apreciar un mapa donde el estado Trujillo, donde vivía José Gregorio, es el pin rojo. Y el viaje que toma es esta línea punteada en rojo. Eso es un viaje que hoy en día haríamos en unas cuantas horas, pero para su momento a José Gregorio le toma 3 días. Primero le toca viajar en mula hasta, digamos, el puerto, de ahí una pequeña embarcación que lo lleva a un puerto de mayor tamaño, donde toma un barco de vapor, que es el que lo va a trasladar primero a Curazao y luego al puerto que le da entrada a Caracas. Así que 3 días en total le toma ese viaje. Efectivamente, entonces, llega directo a un colegio a vivir interno, en un colegio capitalino, y ahí pasará los siguientes 5 años. José Gregorio era un joven de carácter taciturno y callado, era serio, reflexivo, poco jugaba con sus compañeros. En los recreos prefería estudiar música o leer sobre la vida de los santos. Eso sí, juntos todos sus compañeros acudían a misa todos los domingos. Se destacó por sus estudios. Fue nombrado preparador de aritmética, recibió medallas académicas, incluso fue nombrado inspector general del colegio. También estudió piano y distintos idiomas. Finalmente se gradúa de bachiller en filosofía. Inmediatamente es admitido en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Venezuela. Él, por cierto, es lo que quería estudiar era leyes, cuando parte de ISNOTU, pero su papá le dice, no hijo, mejor estudia medicina porque nos hace falta un médico en este pueblo. Yo con las medicinas que tengo en la bodega no tengo suficiente conocimiento para ayudar a los enfermos. Y bueno, efectivamente emprende ese estudio de medicina José Gregorio. Bueno, efectivamente vemos a José Gregorio que él es un hombre pues muy interesado en muchas cosas, y entre ellos la pintura, el arte. Y pudiéramos acá decir que, bueno, no podemos decir, sino que es un hecho que lo que tenemos acá como una parte de esta exposición es ver la obra pintada por él al óleo de la figura del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Bueno, ciertamente que mientras él estudiaba medicina, seguía trabajando en el colegio como inspector, daba clases particulares y al mismo tiempo hay un detalle simpático que él estudió, aprendió sastrería, de tal manera de que él se hacía sus propios trajes. Como se ha dicho, pues tenía mucho interés en los idiomas, así que él se esmeró mucho en aprender inglés, francés, portugués, alemán, italiano, y además de continuar sus estudios de piano, de órgano, de violín y de flauta. A los 23 años se gradúa de médico y es una estudiante realmente que resaltó en toda la etapa de sus estudios, al punto de que cuando él se gradúa, obtiene la máxima calificación y en ese momento el rector de la universidad le dice unas palabras que pasarán a la historia: Venezuela y la medicina del doctor José Gregorio Hernández.
Bueno, como le había prometido a su padre, regresa a su pueblo natal, luego de haberse graduado de médico, y ejerce allí la medicina, recorriendo en mula varios pueblos y ciudades de esa zona andina durante un año. Fue un año agitado políticamente para el país y eso sí, él nunca olvidó a Dios. Continuamente oró para poner a su familia en sus manos. Bueno, efectivamente, él, después de ese tiempo en el pueblo, él decide regresar a Caracas nuevamente. Y a los pocos meses es gratamente sorprendido porque su sueño se haría realidad. El presidente de la República quiere modernizar la salud y ha decidido enviar a un joven médico a estudiar a París, que por esas épocas eran una de las escuelas de medicina más avanzadas del mundo. Un profesor que apreciaba mucho a José Gregorio por su rendimiento académico fue quien lo recomendó para que él asumiera esa tarea. Y entonces así él es enviado a estudiar a París. Allí se instruye en bacteriología, histología normal, patología, fisiología y microbiología. Sus profesores no comparten su fe, pero parece ser que ellos de todas maneras lo admiraban mucho en ese sentido. Él está tan enfocado en los estudios, esto es una interesante anécdota, que él ni siquiera se toma la molestia de visitar la Torre Eiffel que recién inauguraba. Solamente está concentrado en cumplir con la meta que le habían encomendado. Y es así como luego de 2 años, ya con 27 años de edad, regresa a Caracas, con todos los instrumentos y materiales médicos para montar en la universidad el primer laboratorio de bacteriología. Y pasa inmediatamente a inaugurar 3 cátedras, las cuales por supuesto va a dirigir. A mí me gusta mucho decir en este momento lo que sucedió, porque a él le habían dado una asignación monetaria para adquirir todos los elementos que necesitaba para ese laboratorio de bacteriología que tenía que fundar en la universidad. Y entonces hay el detalle que él manda junto con todos los equipos, un detalle minucioso de lo que había gastado, con comas y puntos y señales. Y bueno, eso destaca porque, bueno, sabemos lo que sucede hoy en día cuando a alguien le dan para hacer alguna compra para el gobierno, que algo como que siempre se queda en el camino o en los bolsillos del que lo está haciendo, que está haciendo la compra. Pues bueno, en este caso, pues un ejemplo también en ese sentido de la pulcritud con que él hacía las cosas siempre. Bueno, José Gregorio pasa a tomar una rutina que difícilmente rompe. Reza el Ángelus al levantarse, acude a misa a diario en la iglesia de las Mercedes, visita a sus pacientes, bien sea en sus casas o en el recién inaugurado Hospital Vargas, regresa a su casa, donde por cierto vivía con su tía María Luisa, toma el almuerzo y luego va a la universidad a dictar clases. O si no tenía clases, pues atendía a otros pacientes en el propio consultorio que él tenía en su casa. No escatimaba en no cobrar a los pacientes que no pudieran pagarle. Incluso los ayudaba a comprar las medicinas si es que estos no podían. Durante las noches las dedicaba a orar, a reflexionar o a estudiar. Solía incluso ayunar, pero con bastante disimulo que no lo dejaba saber nadie lo sabía. El 7 de diciembre de 1899, con 35 años de edad, ingresa en la Venerable Orden Tercera, la que hoy conocemos como Orden Franciscana Seglar. Por cierto que también su hermano César formó parte de esta fraternidad, la Merced en Caracas, cuya iglesia desde entonces y todavía hasta ahora es regentada por los frailes capuchinos. Aquí podemos ver una pintura que la fraternidad conserva en su sede
Y también podemos ver constancia del acta. Esta es una foto del acta original donde consta el ingreso del doctor José Gregorio Hernández, lo leemos en la última fila, el 7 de diciembre de 1899. Bueno, hablando de esta fraternidad de la Merced, algo pues muy cercano es que tanto María Consuelo, mi hija, como yo profesamos en esa fraternidad y además hicimos vida de fraternidad con nuestra hermana Manuela Mattioli, que bien la recordaba Marielida al principio, que hoy precisamente ella está en su 28 aniversario de fallecida. Y bueno, es un personaje en nuestra orden que uno quisiera hacer un alto, ¿verdad?, para hablar de ella, pero obviamente que no es el momento. Sin embargo, sí cabe destacar que Manuela apreciaba muchísimo al doctor José Gregorio Hernández, compañero de fraternidad, se puede decir, no, por supuesto, no en su época, porque ella murió apenas en el año 1992, pero ciertamente que ella fue una mujer que se abocó a dar a conocer nuestra orden a nivel mundial, y en su época, bueno, el Papa Pablo VI le entregó nuestra primera regla, que ya cumplió 40 años, y particularmente Manuela, en su aprecio que tenía a José Gregorio, fue quien hizo posible que en la biografía oficial hoy en día en el Vaticano aparezca José Gregorio como terciario franciscano. Fue porque ella en persona se ocupó de llevar toda la documentación a la respectiva oficina, se puede decir, de la causa de los santos. Así que eso de verdad pues es algo interesante, porque cabe destacar acá que como la causa de José Gregorio no fue llevada desde el principio de la mano como era originalmente, que los capuchinos eran los que habían comenzado la causa, pues eso no duró mucho porque luego pasó a manos del arzobispado. Pues entonces, obvio que muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa que José Gregorio no se le conoce mucho como franciscano seglar? Bueno, pasa eso, pues que no es, la causa no está en manos de la orden, sino está en manos de la arquidiócesis. Sin embargo, vuelvo a reseñar que en su biografía oficial aparece él como terciario franciscano. También aquí cabe destacar que José Gregorio tuvo una muy cercana relación con los capuchinos, que hacía apenas 5 años habían regresado a Venezuela después de que el gobierno en años anteriores los habían botado del país, y él, como vive cerca de todo lo que es el entorno de la iglesia de las Mercedes, inclusive otra iglesia que es la iglesia de la Divina Pastora, donde también vivía un fraile capuchino, pues esas son las 2 iglesias que él frecuentaba y con ellos se confesaba incluso. Entonces, bueno, de allí pues la relación estrecha que él también tiene con nuestra orden franciscana seglar de la Merced, que es, bueno, valga la redundancia, donde estaban los capuchinos allí en la iglesia de la Merced, donde continúan ellos, pues. Bueno, resulta que de pronto, inesperadamente para todos, pero una decisión muy meditada por él, incluso conversada con su asesor espiritual, a sus 43 años se va a Italia, pues fue admitido en la orden de los Cartujos, una orden monástica fundada por San Bruno. Incluso estudió latín sin que nadie lo supiera para prepararse para este momento. Podemos ver aquí una foto de la Cartuja de Forneta, donde él estuvo, más o menos en esa época. Bueno, es interesante también y relevante considerar que él había tomado esta decisión en pleno auge de su profesión como médico, y en ese momento que él toma esa decisión se desprende absolutamente de todos sus bienes materiales, las 2 casitas que tenía y todo lo demás. Él hace una entrega de esto a sus hermanos. Y hay todo, pues la evidencia de todas las cartas que le escribe a sus hermanos en cuanto a qué era lo que exactamente tenían que hacer en esta repartición de los bienes a sus diferentes hermanos.
pero resulta que tan pronto como a los 9 meses tiene que regresar a Caracas con la idea ya de ingresar en el seminario. ¿Qué pasa? Que el prior de la Cartuja determina que él dice que no tiene vocación para la vida contemplativa, sino para la vida activa. Además, él resulta que es un personaje muy delgado, tiene muy poca fuerza para soportar esa dura vida de ayuno, además del frío y del trabajo manual. Entonces, pero sin embargo, esta experiencia en la Cartuja le deja a él algo bien marcado en su vida, que allí pueden leer algo de eso en nuestra imagen, que dice que él dice años después que lo que en la Cartuja encontró superaba toda descripción, porque vio allí la santidad en grado heroico. Y él podía asegurar que una vez visto ese espectáculo, lo demás de la tierra pues se vuelve lodo. Esto ciertamente tuvo un gran impacto entonces en la vida de José Gregorio, y de ahí en adelante hay la evidencia pues que él ya no se vestía como había estado acostumbrado a vestirse a la moda parisina, sino que más bien vestía sobriamente, más bien vestía como un pobre. Bueno, y al igual como cuando partió a la Cartuja, su regreso a Venezuela es reseñado en la prensa. Enseguida es recibido en el seminario de Caracas, pero muchos conocidos se acercan a saludarlo. Incluso el presidente de la República le escribe unas palabras. Él se siente totalmente abrumado por tantas visitas y tanta demostración de cariño. Y lo que se le ocurre es escribir también de vuelta una nota de agradecimiento en la prensa. Bueno, pero de nuevo, en el seminario solamente dura 3 semanas. Los estudiantes le piden que vuelva a las clases. Y es así como atiende entonces la solicitud de su confesor y obispo amigo, que le recomienda volver a la vida laical, a ejercer su profesión de médico y profesor, recomendándole que esto le hará mucho bien a la sociedad y a la misma iglesia, el que él trabaje desde ese ámbito. Y es entonces cuando él retoma sus clases, su rutina anterior, vive desprendido de las cosas materiales y no escatima en colaborar con sus pacientes ni tampoco con las actividades de la orden franciscana. En 1912, la dictadura de ese momento cierra la universidad, por lo que, por supuesto, él deja de dar clases. Publica un libro muy interesante que se titula Elementos de Filosofía, 2 ediciones ese mismo año. Es una obra donde narra sus más íntimas meditaciones, su visión personal sobre el mundo y la relación de los hombres entre ellos y con Dios. Es un manual de formación filosófica y moral, fundamentos de las ciencias naturales y humanas, que por cierto se consigue fácilmente en internet. Podría incluso mandarles el link a quienes demostraran estar interesados en leerlo. Su deseo de entregarse más a Jesús no se aleja de sus pensamientos. Y es así como a los 49 años de edad es aceptado en el Colegio Pío Latino en Roma, con la intención de convertirse en sacerdote. Bueno, él aquí con su tercer intento, de verdad, de ser sacerdote. Pero, de nuevo, una fuerte enfermedad, nada menos que la tuberculosis, lo ataca y se ve obligado a volver a Caracas. Contrariado, pues, le toca volver a su vida de seglar. Debe alejarse del frío del invierno y sabe que esta enfermedad lo acompañará por varios años, pero lo acepta como voluntad de Dios. Así que en este momento logra salir de Francia justo antes de que estallara la guerra. Bueno, y efectivamente vuelve a Caracas y vuelve a su rutina anterior, de la cual difícilmente se aparta. Misa, visita a los pacientes, atención en su consultorio,
ubicado en su propia casa, como ya habíamos mencionado, incluso a atender gratuitamente, si así era necesario, lectura vespertina, examen de conciencia. Para entonces ya es llamado el médico de los pobres. En 1914 vuelve a dar clases, pero en forma privada y gratuita, dado que la universidad sigue cerrada. En 1915 se incorpora a lo que sería para entonces la Escuela de Medicina Oficial, pero continúa incluso con sus clases paralelas a la universidad. En marzo de 1917 se va a Nueva York, donde pasará 8 meses, con la intención de seguir profundizando en sus estudios de medicina. Desde allí se toma esta famosa foto que está enmarcada con traje y sombrero, que es, podemos decir, la foto más famosa de él, que él la envía por carta a Caracas a una amiga. Podemos hacer un resumen, bastante resumido diría yo, de sus logros médicos. Por ejemplo, fundó la Cátedra de Bacteriología en América. Funda, junto a otros colegas, la Academia de Medicina en Venezuela. Publica Elementos de Bacteriología, un libro que se convierte en un texto universitario de obligatoria consulta. Es incluso el primer texto latinoamericano de esa índole. Durante toda su vida publica al menos 13 trabajos sobre temas de medicina, principalmente en la Gaceta Médica de Caracas. Incluso, y esto es una anécdota que nos llama mucho la atención, dado el tiempo que estamos viviendo, forma parte del equipo de médicos que en 1918 lucha contra la fiebre amarilla. Definitivamente la similitud con este tiempo y que para este año de pandemia nos regalen que él vaya a ser beatificado no puede ser una mera coincidencia. Y un lamentable día, 29 de junio de 1919, a los 54 años, aniversario de su graduación, muere por el golpe que recibe en la cabeza luego de caerse sobre la acera o la vereda cuando intenta esquivar uno de los pocos carros que transitan en la ciudad. Si pueden silenciar el micrófono, gracias. Logra gritar, ¡Virgen Santísima! Pero se golpea la cabeza y este golpe le causa la muerte. Esto es un suceso que ocurría cuando salía de la farmacia, luego de haberle comprado una medicina a una paciente que atendió ese domingo, festividad de San Pedro y San Pablo. Bueno, su cadáver fue llevado en primera mano pues a la casa de su hermana y allí mismo en la mañana siguiente se apersonó el arzobispo de Caracas, quien celebró la primera misa de cuerpo presente. Pero bueno, la multitud era enorme visitando esa casa, la noticia se corrió por toda la ciudad. Incluso la reseña de su entierro en los periódicos locales fue considerada como una apoteosis nunca vista. La multitud que atendió las calles al paso del féretro era inmensa. En una Caracas de 400.000 habitantes no cabía la gente en las calles por donde pasaba el cortejo fúnebre. Es de hacer notar que es tan fácil hoy en día comunicarnos, ¿verdad?, por los teléfonos, pero en aquella época que ni teléfonos había, bueno, uno no se puede imaginar cómo se congregó tanta gente al día siguiente, pues. Por orden del presidente de la República fue trasladado a la Universidad Central, aun cuando esta estaba cerrada en aquel momento. Luego de allí lo trasladaron a la catedral para rendir un homenaje eclesiástico. Quizás algo como una hora, pero en aquella época para un seglar era quizás la primera vez que esto ocurría, ¿no? Caracas entera acompañó a José Gregorio Hernández en este recorrido. Se paraliza la ciudad, cierran los comercios. Y cuando estaba siendo acomodado en el carruaje fúnebre,
el pueblo empezó a corear algo que hasta el día de hoy pareciera que lo recordamos. Decía la gente, el doctor Hernández es nuestro. Y con ese grito decidieron llevar al doctor José Gregorio Hernández en hombros al cementerio. Fue una procesión realmente impresionante. La prensa nacional relata la muerte de tan abnegado bienhechor de los humildes como un duelo de la patria y de la ciencia. Bueno, luego, en 1948, su sobrino, Ernesto Hernández Briceño, solicita la apertura de la causa. Voy a ir un poco rapidito porque estamos pasados de tiempo. Y se abre la causa de beatificación 30 años después de su muerte. Es nombrado Antonio de Begamián, un capuchino como custodio, y Fray Eduardo Gemma como vicepostulador de la causa, también capuchino, quien por cierto escribe su biografía. Y bueno, es declarado siervo de Dios. Bueno, yo creo que algo les relaté yo al principio de que esa causa al principio comenzó con los padres capuchinos y después de unos 10 años pasó a manos del arzobispado. Yo quisiera comentarles algo muy breve que tiene que ver con esta relación tan bonita que siempre Manuela Mattioli, la devoción que ella le tenía a José Gregorio y el empeño que, como les dije al principio, logró en el Vaticano. Una vez ella me relató a mí cuando ella estaba en sus últimos años de vida, porque ella le dio un cáncer y estaba muy enferma, y desde su lecho de muerte, de enferma, una vez ella me dijo, mira, tú sabes que anoche, no sé si era que yo estaba soñando, vi a un hombre parado a los pies de mi cama, con traje marrón, que me decía, quédate tranquila, quédate tranquila. Entonces ella me lo comenta a mí como admirada, porque no entendía eso, y yo le decía, Manuela, ese fue José Gregorio, y ella lo entendió desde aquel momento como era una clave segura de quien le decía pues que ella estaba, que se podía quedar tranquila, y así lo asumió ella con serenidad y con paz espiritual ya los últimos días cercanos a su muerte. Bueno, por diversas razones este proceso se alarga hasta que finalmente en junio de este año el Papa Francisco dio su visto bueno para su beatificación. Luego de ser aceptado y confirmado un milagro que ha realizado a una niña. La ceremonia de beatificación está pautada para el próximo mes de octubre, si Dios lo quiere. Desde 1975, sus restos descansan en la iglesia de la Candelaria en Caracas. Ahí podemos apreciar la foto de su tumba. Y en la foto de la derecha que dice 2020, se trata de un evento que recientemente ocurrió, que fue la exhumación de sus restos, un requisito que debe cumplir previo a su beatificación. Bueno, esperamos que hayan podido aprovechar esta presentación y para ayudarles a entender un poco mejor quién era José Gregorio Hernández, que fue declarado santo desde el mismo momento de su muerte por el propio pueblo. Donde quiera que uno habla de él, lo primero que viene a la mente de la gente es muy milagroso. Pero de eso no se trata un santo. Lo que nosotros debemos tomar de él es su ejemplo, el ejemplo de vida, y es lo que nos debe importar. Porque la meta de todos nosotros debe ser llegar al cielo, ser santos. Paz y bien. Paz y bien. Muchísimas gracias a nuestras queridas hermanas María Consuelo y Chelito Núñez. Fue una bendición que pudieran compartir como madre e hija estas reflexiones acerca de la vida y vivencia franciscana de nuestro hermano José Gregorio Hernández.